Hola, muy buenos días. Nosotros somos el equipo 3. Vamos a presentar la unidad 7, que es formulación y elaboración de productos farmacéuticos estériles. Nuestro equipo está conformado por yo, Alexis, por César y Adrián. Todos los equipamientos médicos, oftalmológicos y parenterales vienen esterilizados en lotes, normalmente utilizando calor. Sin embargo, los productos no están esterilizados técnicamente, ya que el calor podría dañarlos. Por lo tanto, vienen utilizados con métodos alternativos como el filtrado, el cual también reduce el riesgo de contaminación de los productos. Antes de comenzar el proceso de esterilización, debe establecerse el periodo de tenencia, el tiempo en el que los productos deben de estar a la temperatura requerida o expuestos a otros métodos de esterilización para garantizar la eliminación del crecimiento microbiano. Cualquier tipo de crecimiento microbiano que pueda ocurrir mientras los productos estén almacenados puede afectar a la calidad del producto y debe siempre evitarse. Pues, Se debe garantizar no solo las condiciones idóneas desde la preparación hasta la administración, sino el mantenimiento de las condiciones de estabilidad, compatibilidad y esterilidad. Además, se necesita este tipo de formas farmacéuticas tengan calidad clínica que se define como la obtención del máximo beneficio para el usuario mediante la aplicación del conocimiento y la tecnología más avanzada, tomando en cuenta los requerimientos del paciente, así como las capacidades y limitaciones de los recursos de la institución y de acuerdo con los valores sociales impa- imperantes. los productos estériles. Algunos medicamentos, debido a sus propiedades físico-químicas, solo pueden ser administrados directamente al torrente sanguíneo, por lo que estos van a tener que pasar por varios procesos de acondicionamiento para que su uso sea viable y seguro. La sangre es un tejido estéril que requiere mantenerse de esta forma. Es de los tejidos más importantes del cuerpo, ya que este se encarga de irrigar a todas las células y de distribuir los nutrientes y gases necesarios para su correcto funcionamiento. Debido a esta característica, los medicamentos que se administran directamente a la sangre tienen que permanecer completamente libres e inocuos de todo contaminante. La entrada de microorganismos como bacterias directamente al torrente sanguíneo puede llegar a ser mortal. Esto puede causar infecciones en diferentes tejidos debido a la irrigación sanguínea, o en el peor de los casos puede llegar a causar un choque séptico, el cual generalmente trae consigo la muerte. Los productos estériles no solamente tienen que estar completamente libres de microorganismos, sino que también se tiene que eliminar todo tipo de residuo de estos, ya que estos residuos actúan como pirógenos en el cuerpo humano. Los pirógenos son restos de bacterias que por lo general son de bacterias gram negativas que provocan una reacción febril en el cuerpo cuando entran en contacto con el torrente sanguíneo. Estas pueden ocasionar complicaciones graves en el paciente y en el peor de los casos pueden conducir a la muerte. Como la presencia de contaminantes en formulaciones estériles puede llegar a causar la muerte, la inocuidad debe ser asegurada por el laboratorio de producción del medicamento, y en el caso de que ésta se vea comprometida, el laboratorio va a tener que hacerse responsable. Procesamiento aséptico. Es conducido a través de técnicas que reducen el riesgo, al mínimo el riesgo de contaminación microbiológica para la obtención de un producto estéril. Esta se emplea generalmente en el procesamiento de productos termolábiles. El producto, envases primarios y cierres se esterilizan por separado. Se usan técnicas de asepsia siempre que el producto se exponga al ambiente. Y es un proceso de fabricación de un producto estéril mediante la unión de componentes previamente esterilizados, o si bien el proceso de llenado de un producto estéril que depende de cosas como el diseño adecuado de las instalaciones, la higienización periódica del medio ambiente, la validación de la esterilización de equipos, componentes y materiales, los procedimientos de operación y control definidos y un personal calificado. Con respecto a las instalaciones, la fabricación de productos estériles se realiza en áreas limpias clasificadas. El acceso de estas se hará a través de esclusas de aire independientes.
tanto para el personal como para las materias primas y materiales. Se garantizará por diseño el acceso controlado a las áreas de fabricación. Las áreas limpias clasificadas se mantendrán con un grado de limpieza tal que garanticen las operaciones que son llevadas a cabo y se les suministrará solamente aire que haya pasado a través de filtros de alta eficiencia. Las operaciones de preparación de materiales, formulación del producto, llenado y esterilización se realizarán en locales separados dentro del área clasificada. Estas están ubicadas secuencialmente y de forma tal que se garantice un flujo unidireccional de materiales, productos y personal. Siete unidades de tratamiento de aire generan aire libre de partículas, logrando condiciones higiénicas óptimas en toda la planta. Cada una distribuye flujos de aire en áreas separadas, evitando riesgos de contaminación y permitiendo sanitizar ductos y filtros de forma independiente sin alterar la producción. Gracias a los diferenciales de aire en cascada, las áreas críticas se mantienen limpias, eliminando posibles contaminaciones de partículas. Durante el proceso de producción, se evita cualquier contacto de material sucio con las áreas limpias. Los envases son lavados y despirogenados a 250 grados en esterilizadores de entrada. La planta cuenta con dos áreas de preparación de soluciones. Su separación física está diseñada para producir en paralelo sin riesgo de contaminación cruzada. El ingreso del personal se realiza por un sistema de quíntuple vestuario, con cascada de aire controlado, que barre cualquier partícula adquirida durante el cambiado y se mantiene diferenciado del ingreso de materiales. Los reactores son lavados en un área exclusiva, con doble flujo de circulación. La preparación se realiza en condiciones de seguridad controlada. La planta cuenta con 4 áreas de prefiltrado, conectadas con 4 áreas de llenado en el piso inferior. Con respecto al medio ambiente, la vigilancia ambiental de las áreas limpias se realiza siguiendo un programa escrito aprobado por el aseguramiento de la calidad. Se realizará la vigilancia ambiental de las áreas limpias durante la producción de acuerdo con la clasificación y al tipo de operación que se efectúe. Cuando se realizan operaciones asépticas y el producto esté expuesto al ambiente, la vigilancia del ambiente inmediato se realizará durante la operación que tenga lugar y las superficies críticas una vez terminada la operación. La vigilancia ambiental microbiológica de las áreas tendrá en cuenta el muestreo del aire, superficies y el personal. Se aceptarán para el muestreo los métodos volumétricos y por placa expuesta para el aire, también así como hisopado y placa de contacto para el muestreo de superficies. Se tendrá en cuenta que su utilización no interferirá con la protección de la operación. Se realizará el muestreo de las superficies y el personal después de las operaciones críticas. También se establecerá una vigilancia microbiológica adicional para las operaciones que no pertenecen a la producción. Si se requiere una filtración esterilizante de la solución, el material de plástico se esteriliza durante la etapa de extrusión. Los siguientes pasos se llevan a cabo en aséptico, la máquina y sus anexos, siendo por lo general esterilizado con vapor. Esta filtración esterilizante es una operación crítica para la esterilidad final del producto y debe cumplir con las reglamentaciones, especialmente con la Guía 1 de Buenas Prácticas de Fabricación, GMP. Cuando los productos se llenan durante un periodo prolongado,
se opera una primera filtración de esterilización en un tanque de almacenamiento aséptico para garantizar el almacenamiento aséptico del producto. Luego se realiza una segunda filtración de esterilización en el relleno. Por convención llamaremos a este filtro de seguridad. Para garantizar la eficiencia de la filtración esterilizante en un filtro esterilizante, se requieren las condiciones principales de asegurarse que el nivel de contaminación del producto a filtrar sea lo mínimo posible cuando se controla su carga biológica. Garantizar durante la filtración el mantenimiento de parámetros por debajo de los máximos válidos para la presión, el caudal y la duración de la filtración, así como verificar la integridad de los filtros en su lugar después de la esterilización de acuerdo con los parámetros validados, antes y después del uso. Algunas estrategias para controlar la filtración esterilizante. En el caso del producto se filtre en un filtro de esterilización tan pronto como se transfiera a un tanque de almacenamiento aséptico, el filtro se esteriliza. El esterilizador debe alcanzarse en esa etapa con control de carga biológica antes de la filtración, cumpliendo los parámetros de filtración variados y el control de integridad del filtro antes y después del uso. Categorías y tipos de inyectables. Los inyectables se pueden clasificar de acuerdo a su forma físico-química en soluciones que van a ser líquidos transparentes que ya están preparados para su uso. Estos son completamente homogéneos. Suspensiones que van a ser partículas sólidas que se encuentran dispersas en un líquido. Estas partículas sólidas son insolubles y este tipo de inyecciones tienen la característica de tener una acción más prolongada que las soluciones. Además, solo se pueden aplicar por vía intramuscular o subcutánea. Emulsiones, que son sistemas que constan de dos líquidos inmiscibles entre sí, y los liofilizados, que van a ser sólidos secos, van a ser polvos de sustancias sólidas que van a requerir de un vehículo apropiado para poder ser administrados correctamente. La liofilización es un proceso en el que se congela el producto y posteriormente se introduce en una cámara de vacío para realizar la separación del agua por sublimación. De esta manera, se elimina el agua desde el estado sólido al gaseoso del ambiente sin pasar por el estado líquido. Para acelerar el proceso, se utilizan ciclos de congelación-sublimación, con los que se consigue eliminar prácticamente la totalidad del agua libre contenida en el producto original, preservando la estructura molecular de la sustancia liofilizada. Es utilizado en la industria farmacéutica para conservar medicamentos que, de otra manera, serían muy inestables. Las inyecciones también se pueden clasificar dependiendo de su método de aplicación. Puede ser intradérmica, que es una inyección superficial de una sustancia en la dermis. Puede ser subcutánea, que es una inyección que se coloca por debajo de la piel y se tiene que cuidar que no se ingrese accidentalmente a ningún vaso sanguíneo. Estas son utilizadas principalmente para la administración de medicamentos como la insulina, la diacetilmorfina y la goserelina. Puede ser también intramuscular. Este tipo de inyección son las que van dirigidas hacia el músculo. Se realizan principalmente en el cuadrante superior externo del glúteo y son utilizadas para la aplicación de sustancias que son irritantes, oleosas, suspensiones o emulsiones. Puede ser también intravenosa. Este tipo de inyección permite administrar grandes volúmenes de un medicamento y normalmente se realiza en la vena antecubital, aunque puede realizarse también en otras venas. La inyección intracardíaca, que es un tipo de inyección que se utiliza en casos graves de ataque cardíaco
y normalmente está utilizada para la administración de epinefrina de forma directa. Y la intraperitoneal, que son inyecciones que se utilizan para la administración de soluciones de diálisis. Hay muchos tipos de inyectables. Los más frecuentes, de acuerdo a la profundidad y a la estructura donde se colocan, son los intradérmicos, los subcutáneos, los intramusculares y los endovenosos. La vía intradérmica se utiliza para algunos medicamentos, vacunas o pruebas diagnósticas. Se puede hacer en el hombro o en el antebrazo y se utilizan jeringas muy pequeñas, como esta, con agujas muy chiquititas. Una inyección subcutánea se inyecta justo por debajo de la piel, en la grasa, entre la piel y el músculo. Algunos ejemplos de medicamentos que pueden inyectarse a nivel subcutáneo son, por ejemplo, hormonas en tratamientos de fertilidad, insulina en pacientes diabéticos o hormonas de crecimiento para los niños que lo necesitan. Generalmente se aplica alrededor del ombligo. Las inyecciones intramusculares se aplican directamente en el músculo, generalmente en las nalgas. Se puede usar para medicamentos como antibióticos o medicamentos para el dolor. Las inyecciones endovenosas se aplican para ciertos medicamentos, como algunos antibióticos o suero en el caso de pacientes deshidratados. Hay dos tipos de administraciones endovenosas o por la vena, en bolo y en infusión. En el caso de las administraciones de endovenosos en bolo, se utiliza una jeringa como esta y se coloca todo en un solo procedimiento que puede durar entre 1 a 30 minutos. En el caso de la infusión, se utiliza un suero como este y en el suero se coloca el medicamento para que vaya cayendo gota a gota, de acuerdo a la indicación de tu médico. Recuerda que los inyectables deben de ser colocados por personal de confianza, capacitado. Sustancias auxiliares o excipientes. La adición de sustancias auxiliares a la formulación de parenterales debe responder a la necesidad o posibilidad de mejorar su estabilidad, seguridad y eficacia. Solubilizantes. Estos facilitan la solubilización del principio activo. Puede ser con solventes como etanol, propilenglicol, tensoactivos como polisorbatos, aceite de resino o a la formulación de sales hidrosolubles con el principio activo, aumentando así su solubilidad. Reguladores de pH. Estos son empleados para evitar la degradación originadas debido a los cambios de pH durante el almacenamiento del producto. Acercar el pH del producto al margen de pH de máxima estabilidad, hallados para el fármaco en la formulación. Agentes ionizantes. Estos se emplean para isotonizar las soluciones en el plasma sanguíneo. Para la lesión, irrigación tisular es el producto. ¿Deberá ser isotónico? Agentes antimicrobianos. Estos agentes antimicrobianos o conservadores son aceptados en concentraciones bacteriostáticas para prevenir el crecimiento de microorganismos en productos parenterales presentados en envases multidosis. En el caso de preparaciones inyectables constituidas por un sólido, el cual se le añade al vehículo espontáneamente para originar la solución, administrar estos agentes también se toleran en concentraciones bactericidas. Y antioxidantes. Los antioxidantes son añadidos a las formulaciones para entrenar para un principio activo sensible a efectos oxidativos, especialmente por la esterilización a calor. Otros excipientes. Pueden ser agentes quelantes, que estos forman complejos con especies químicas que pueden originar una inestabilidad, ya sea física o química en el producto. Agentes humectantes o emulsificantes. Estos son destinados a facilitar o posibilitar algunas formulaciones parenterales. Agentes suspensores. Estos cumplen el efecto suspensor empleándose en suspensiones inyectables, sobre todo en aquellas destinadas a tener un efecto prolongado.
analgésicos locales. Estos disminuyen el dolor que acompaña a la administración, sobre todo cuando el preparado no reúne las condiciones fisiológicas idóneas de viscosidad, tonicidad y pH. Esterilizantes. Estos evitan inestabilidades de tipo físico-químico en la formulación, así como vasoconstrictores. Se emplean cuando interesa que el fármaco ejerza su acción de forma localizada, como es el caso de un anestésico local. Esto es para evitar la difusión de un fármaco desde la zona de acción. Por ejemplo, un ejemplo de esto sería la epinefrina. Aumentan el volumen de la fórmula, pues las cantidades de principio activo a veces son sumamente pequeñas. Aseguran la estabilidad del principio activo, actúan como conservantes o antioxidantes, mejoran las propiedades organolépticas, es decir, sabor, olor y apariencia. El conjunto de excipientes y principios activos permiten lograr el objetivo de aumentar nuestra calidad de vida. Vehículos acuosos. El agua es el vehículo más empleado en la formulación de productos estériles por ser el medio que constituye los fluidos fisiológicos. El agua destinada a la formulación de inyectables debe reunir una serie de requisitos, de modo que supere los ensayos especificados en la farmacopea, como por ejemplo esterilidad, aperogenidad, que sea ausencia de pirógenos, ensayos de endotoxinas bacterianas, ensayo de contenido de sólidos totales del agua, que se mide normalmente a través de un método conductímetro. La UPS establece las siguientes categorías de agua destinada a la formulación de soluciones inyectables. Agua para inyección, obtenido por destilación o por ósmosis inversa. El agua estéril para inyección, empleada para inyectables de preparación extemporánea, deberá ser esterilizada y envasada en un envase hermético y adecuado. Agua bacteriostática. Para inyección se trata de agua estéril para inyección que contienen agentes conservadores. Y soluciones de electrolitos en agua. Empleada para pacientes de gran volumen, se emplea como vehículo de soluciones de electrolitos de agua. El sistema de generación de agua totalmente automatizado brinda agua de calidad USP32. Por ósmosis inversa y electrodeionización, obtenemos agua purificada PW. Por destilación de múltiple efecto, agua ultra pura WFI. El agua se mantiene en un loop de régimen turbulento que evita la formación de biofilm. El loop se encuentra controlado por varios parámetros críticos, entre los que se encuentran diferenciados caudalímetros electromagnéticos y TOC online. Los vehículos acuosos más utilizados que no consisten en agua son la solución de cloruro de sodio estéril al 9% sin conservadores, que es isotónica, la solución de cloruro de sodio bacteriostática para inyección idéntica a la anterior, pero con conservadores, la solución rígida inyectable, solución estéril de los siguientes electrolitos en agua, como cloruro de sodio, y que hace que el cloruro de sodio al 3% y el cloruro de calcio al 2%, así como agua al 0.33%. Los vehículos no acuosos en la formación de productos farmacéuticos estériles se pueden ser necesarios para eliminar el agua del vehículo, ya sea de forma parcial o total, a causa de la falta de solubilidad del fármaco o a la aparición de procesos de degradación de tipo hidrolítico en el mismo.
Los vehículos no acuosos hidrosolubles son miscibles en el agua y generalmente se emplean como cosolventes, es decir, para mejorar la solubilidad de un determinado principio activo en el vehículo acuoso. Los más empleados son etanol en concentración inferior al 20 o 25%. Propilenglicol se emplea en concentraciones hasta del 60%. Glicerina, que posee una acción irrigante. Polietilenglicoles, como el PEG de 300, 400, 600, a una concentración de 50%. Y los vehículos no acuosos liposolubles son inmiscibles en agua e incluyen aceites y otros vehículos siendo empleados para inyectables de naturaleza no acuosa. Los aceites, los más empleados son el aceite de oliva mistrato de isopropilo de oleato de etilo. Envases. Para realizar el envasado de medicamentos estériles es necesario utilizar equipos de gran precisión automatizados. Estos llenan los envases con un exceso de volumen para poder asegurar que se recuperará el volumen especificado y dependiendo del tipo de preparado se va a realizar el llenado bajo condiciones diferentes. En el caso de que el medicamento se oxide con facilidad, el llenado del envase se tiene que realizar en una atmósfera de dióxido de carbono o de nitrógeno. El tipo de envases utilizados puede ser diferente. Los envases utilizados generalmente son ampolletas o viales. Las ampolletas son contenedores de vidrio que son cerrados por medio de la fusión del vidrio y este vidrio que se funde es el que conforma el envase. Los viales están formados por un pequeño frasco con un tapón y una cápsula de aluminio. Una vez que el producto se encuentra envasado, se tiene que realizar un acondicionamiento final, en donde se realiza una esterilización por medio de calor húmedo en un autoclave a 121 grados Celsius por 15 minutos, o en el caso de que, o de forma alternativa, se puede también utilizar calor seco a 160 grados Celsius por 2 horas. La radiación también se puede utilizar para esterilizar. Y una vez que se realiza la esterilización terminal, se lavan los envases con detergente, se secan y se les coloca la etiqueta. Inyectables de gran volumen. Los inyectables de gran volumen es cuando tienen un valor mayor a 100 mililitros. Estas son inyectadas a través de la piel o mucosas, vasos sanguíneos, órganos, tejidos y heridas. Estas son de dosis únicas y vienen en recipientes de vidrio o de plástico. Y estas no llevan conservantes. Estas no deben de tener ningún conservante antimicrobiano
y también hay que evitar, cuando sea posible, evitar el uso de las soluciones reguladoras de pH en estas. La esterilización por calor húmedo es el proceso que se controla mediante los parámetros de temperatura y presión. La instrumentación de control será independiente de la instrumentación para la vigilancia y registro. Donde se utilizan sistemas automatizados para la vigilancia y control, se realizan periódicamente estudios de validación que aseguran los requerimientos críticos del proceso. Si se trata de esterilizadores que tienen un drenaje en el fondo de la cámara, será necesario registrar la temperatura de esta posición durante todo el periodo de esterilización. Cuando forme parte del ciclo una fase de vacío, entonces se efectuarán controles reguladores para verificar si la cámara pierde hermeticidad. Los productos a ser esterilizados, siempre que no se trate de recipientes herméticamente cerrados, se envolverán en un material que permita la eliminación del aire y la penetración del vapor, pero que impida a su vez la recontaminación después de la esterilización. Todas las partes de la cámara estarán en contacto con el agua o vapor saturado a la temperatura requerida o por el tiempo requerido. Para este método de esterilización terminal, empleado fundamentalmente para soluciones acuosas, las condiciones de operación serán al menos de 121 grados centígrados por aproximadamente 15 minutos. Se podrán utilizar otras combinaciones de tiempo y temperatura si se demuestra que el proceso garantiza de manera adecuada reproducibilidad del nivel de letalidad cuando se opera rutinariamente. Se garantizará que el vapor empleado en la esterilización sea puro y no contenga aditivos en un nivel tal que pueda ser causa de contaminación del producto o de los equipos. Este es el autoclave, es un recipiente metálico, hermético, y se usa muchísimo en microbiología para la esterilización de medios de cultivo. Vamos a esterilizar los medios de cultivo que hemos preparado previamente. La esterilización se consigue mediante calor húmedo, vapor. Y en lo que consiste básicamente es muy similar a lo que ocurre en una olla de vapor. El tiempo de esterilización normalmente son 20 minutos en los que se alcanza una temperatura de 121 grados y pasado este tiempo los medios de cultivo que hemos introducido previamente estarán estériles. La esterilización con calor seco se realiza haciendo que aire circule dentro de una cámara manteniéndose una presión positiva. Esto para impedir la entrada del aire no estéril. El aire suministrado es pasado por un filtro que retiene los microorganismos. Y si el proceso de esterilización con calor seco también tiene como objetivo la eliminación de todos los pirógenos presentes, entonces se tiene que hacer una prueba para comprobar que se eliminaron todas las endotoxinas presentes en la muestra calentada con este calor. Para este método de esterilización se utilizan temperaturas de al menos 180 grados Celsius por 2 horas y si se quiere despirogenar el material, se tienen que utilizar condiciones de operación de al menos 220 grados Celsius por 30 minutos. Sí. Esterilización. Horno de calor seco. Se aplica en un horno calentándolo eléctricamente en el cual se puede llevar la temperatura al nivel requerido y mantenerla en ese punto.
Este método utiliza aire caliente. El periodo de enfriamiento es de aproximadamente 2 horas. Materiales: cinta indicadora, papel estraza, horno de calor seco, algodón, pipetas y cajas Petri. Con papel estraza envolvemos la pipeta. Colocamos algodón en la boquilla. Agregamos cinta indicadora. Una vez que tengamos todo listo, procederemos a introducir los materiales al horno de calor seco a una temperatura de 170 grados centígrados por 120 minutos. Una vez pasados los 120 minutos, se sacan los materiales del horno y se dejan enfriar por aproximadamente 2 horas. Esterilización por calor, por radiación. Se permitirá la esterilización por radiación principalmente para materiales y productos sensibles al calor. Debido a que muchos productos farmacéuticos y materiales de envase son sensibles a la radiación, se permitirá emplear este método cuando la ausencia de efectos nocivos sobre el producto sea demostrada adecuadamente. No se aceptará la radiación ultravioleta como método de esterilización terminal. La dosis de radiación será medida durante el procesamiento. Con este fin, se utilizarán indicadores dosimétricos independientes de la tasa de radiación, estos que indiquen cuantitativamente la dosis recibida por el producto mismo. Los dosímetros se incluirán en la carga en un número y distancia suficiente como para garantizar que siempre haya un dosímetro dentro de la cámara. Cuando se trate de dosímetros plásticos, se emplearán dentro del tiempo límite fijado después de su calibración. Se verificará las absorbancias de los dosímetros transcurrido un corto periodo de tiempo después de su exposición a la radiación. Para este método de esterilización terminal, la dosis de la radiación de referencia absorbida será de 25 kGi. Se podrán escoger otras dosis, pero tendrá que ser demostrada satisfactoriamente el aseguramiento del nivel de letalidad cuando el proceso es operado rutinariamente, es decir, cuando hay un nivel de aseguramiento de la esterilidad. Se demostrará satisfactoriamente que la cantidad o dosis de radiación ionizante absorbida no tenga efectos perjudiciales para el producto terminado y por ende para la salud humana. En los procedimientos de validación se asegurará que se tenga en cuenta debidamente los efectos de las variaciones en la densidad de los envases. Los materiales han de manipularse de tal manera que se evite la confusión o mezcla entre los que han sido irradiados y los que no. Cada recipiente contará con un sensor de radiación que indique que ha sido sometido al tratamiento por radiación. Los discos de color sensibles a la radiación podrán utilizarse para diferenciar los envases que han sido sometidos a la radiación de los que no han pasado por este proceso. Estos discos no son indicadores de una esterilización completa. La información obtenida se incluirá en el protocolo de lote. La dosis total por radiación se administrará dentro de un lapso preestablecido. Si la esterilización por radiación se encarga a un contratista independiente, el fabricante tiene que ser responsable de asegurar que se cumplan los requisitos descritos y que el proceso de esterilización sea comprobado. Esterilización con óxido de etileno. Debido a su gran toxicidad y al ser explosivo en algunas proporciones con el aire, se establecerán requisitos de seguridad para la manipulación del óxido de etileno. Su concentración máxima permitirá por escape a la atmósfera será de 10 y 25 partículas por millón respectivamente. Este método solo podrá utilizarse cuando ningún otro método sea viable. Durante la validación del proceso, se demostró que no se produce ninguna alteración del producto y que las condiciones y el tiempo asignado de la desgasificación son suficientes para reducir el gas residual y los productos de relación hasta límites aceptables definidos para el tipo de producto o material. Dichos límites han de ser incorporados a las especificaciones. Es esencial el contacto directo entre el gas y las células microbianas. Se tomarán precauciones para evitar la presencia de organismos que puedan estar envueltos en materiales tales como cristales o proteína seca. La naturaleza y cantidad de materiales de envasado pueden influir significativamente en este proceso.
Antes de la exposición se establecerá un equilibrio de los materiales, la humedad y la temperatura que requiere este proceso. El tiempo empleado de esta operación se considerará en relación con la necesidad al reducir al mínimo posible el tiempo transcurrido antes de la esterilización. Cada ciclo de esterilización será controlado mediante indicadores biológicos cuando un número adecuado de prueba en toda la carga. La información obtenida por este medio formará parte del registro del lote. Después de la esterilización, la carga será almacenada de forma controlada y con la debida validación para permitir el gas residual, y los productos de reacción disminuirán hasta el nivel definido. Ese proceso se comprobará. Esterilización por filtración. Algunas soluciones y líquidos no pueden ser esterilizados al final en el envase, pero pueden ser filtradas a través de un filtro estéril con poros de tamaño nominal de 0.22 micras o menos. Estos tienen las características de retención de microorganismos necesarias como para asegurar la esterilización del líquido. Mediante estos tipos de filtros se pueden eliminar bacterias, hongos, sin embargo no se pueden eliminar todos los virus ni los micoplasmas, por lo que se tiene que tener en cuenta la posibilidad de complementar este proceso con algún grado de tratamiento térmico. Control de esterilidad. Para poder realizar el control de esterilidad se tiene que realizar ensayos de esterilidad. Para asegurar que estos tengan validez es necesario que se trabaje bajo condiciones en las que se pueda evitar todo tipo de contaminación accidental. Para llevar a cabo las pruebas de esterilidad en ampolletas, viales o frascos contenidos productos líquidos, se debe primero limpiar la superficie exterior utilizando gasa o algodones estériles. Estos tienen que tener alcohol o éter. Debido a que muchos envases son llenados al vacío, se debe introducir una aguja montada en una jeringa estéril de tipo gradado para permitir la penetración de aire estéril a través de la jeringa. Posteriormente, se procede a abrir el envase.
Y bueno, para el control de esterilidad se elige una muestra, se selecciona una muestra y esta es separada en dos porciones. Esta para ser sembrada en los medios que sean adecuados para esta. Eh, Esto se usa para productos turbios, viscosos o altamente interferentes. Esto se incuba de 30 a 35 grados y cuando es para levaduras y hongos filamentosos puede escogerse el medio de caseína de soya digerido. Este se incuba de 20 a 25 grados. Para poder verificar la existencia de pirógenos en las soluciones estériles, se realiza ensayos en animales de laboratorio. Se utilizan conejos eh, a- que sean de no menor a 1.5 kilogramos y de estos conejos deben haber mantenido su peso con una dieta libre de antibióticos durante una semana anterior a la prueba. Estos animales deben ser alojados en jaulas individuales y tienen que estar a una temperatura ambiente. También otra prueba que se puede realizar es la prueba de LAL, que es lisado de amebiocitos de limulus. Esta prueba se utiliza un extracto acuoso de las células sanguíneas, los amebiocitos, del cangrejo herraduras, Limulus polyphemus. Y bueno, por nuestra parte esto sería todo. Y aquí dejamos la bibliografía. Esperamos que hayan aprendido algo y que hayan puesto atención. Nos vemos. Gracias.